que comenzó. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. Diga. Muchas gracias, doctor. No, no tiene por qué, para eso estamos acá. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, a mí me encargaron la clase de cáncer colorectal. Entonces nosotros, a lo largo de lo que hemos hecho, digamos, trabajado en un hospital, en el 2 de mayo, tantos años, entonces conocemos de esta patología. Y mi concepto es tan, digamos, diferente del que tenía hace unos 15 o 20 años al que tengo ahora. Porque hace muchos años, hace 20 años o más quizás, yo estaba de residente allá y entonces, ¿qué pasaba? Había un cáncer de colon por mes o 2 cánceres de colon al año en un servicio de cirugía. Ahora tenemos un servicio de 40 camas y que no hay abasto porque hay mucha gente con cáncer de colon. Entonces hemos cambiado mucho, digamos, de lo que corresponde a la alimentación, el uso de preservantes, el uso de insecticidas que no deberían estar aceptados dentro de los cultivos generales a nivel nacional. En otros sitios no aceptan ese tipo, digamos, pero acá lo estamos utilizando porque son más baratos y porque de una u otra forma pueden traer consecuencias futuras. Entonces, en el momento actual nosotros sabemos que, un ratito, vamos a cambiar, les voy a poner el audio, estoy hablando ya a ciegas con ustedes, listo, acá tenemos. Miren, nosotros sabemos que el cáncer de colon es un cáncer ya ahora frecuente, es el tercer cáncer mundial que nos da problemas, ¿ya? En hombres y mujeres eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me ha hecho esta señorita? Ajá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Salgan de acá. Compartir. Así es. Ya. Ya, ahora sí. Compartir archivos. Ya. Listo. Compartir ahora. Bueno, sino que me lo había dejado con toda la lista de los alumnos. Bueno, disculpen. Acá tenemos, por ejemplo, el primer slide que hice, que es la tercera causa de cáncer en hombres y la segunda en mujeres. Pero de todas maneras, a nivel mundial, es la tercera causa, en general. Todos los cánceres de colon van a comenzar en una patología que es simple, ¿no? Es una patología que aparentemente no tiene mayor importancia y que viene a ser el pólipo. El pólipo va a ser el promotor, el que va a iniciar, digamos, este problema. Ahora, ya conocemos lo que es un pólipo, ¿no? Es un crecimiento un poco exagerado de la mucosa intestinal, son masas pequeñas, a veces muy pequeñas, otras ya que crecen y se convierten en un poco grandes, pero las características de estos van a ser que pueden ser sériles, o sea, que están adheridos a la mucosa en toda su base, o pediculados, que tienen un punto de comunicación, o sea, un pedículo, y que los permite, digamos, movilizarse un poco. Pueden ser solamente mucosos o pueden también perforar o penetrar a la submucosa o ser submucosos o musculares. Y de hecho pueden ser benignos o malignos. A nosotros lo que nos preocupa son los malignos. ¿Por qué? Porque todos estos pólipos al final van a tener una tendencia para convertirse en cánceres en tiempo futuro. Aquí tenemos la clasificación, ¿no? Aquí tienen un pólipo pediculado también, pero bastante grande, ya está produciendo obstrucción a nivel de la luz intestinal. Y acá tenemos unos pólipos chicos, pero son bastante numerosos. Entonces, todas estas características se pueden ver. Miren, los pólipos pueden tener de 1 a 2 milímetros, como los pólipos pequeñitos que son, por ejemplo, por la enfermedad de Peutz-Jeghers, o si no, por colitis ulcerativa, y unos pólipos pequeños, pero estos van creciendo o si no se van, digamos, multiplicando y van al final generar problemas, pero rara vez los generan. Los pólipos muy pequeños como estos no van a dar dificultades, pero sí van a dar dificultades los que ya tienen más de 10 milímetros, ahí comienza el problema, ¿no? Los no neoplásicos tenemos aquí hiperplásico, que es uno,
el de que tiene, digamos, solamente hiperplasia de la mucosa, pero sin atipia. Es el metaplásico, así se le denomina. Y el otro es el amartomatoso, que es mezcla de tejido normal con mezcla de tejido anormal, los amartomatosos. Y dentro de ellos hay unos síndromes como el Peutz-Jeghers, que es un pólipo amartomatoso, que también tiene otras particularidades, como ustedes conocen, pigmentación en la piel, ¿no? Pigmentación en las mucosas. Y los inflamatorios, yo cuando era estudiante, el Crohn y la colitis ulcerativa era una enfermedad inflamatoria de larga data que podía pasar uno con toda la vida con la colitis ulcerativa y también con la enfermedad de Crohn, pero ahora se sabe de que son premalignos. Al final, cada año van tendiendo a la degeneración, ¿no? 1% al año. O sea, en 10 años tienen 10% de ser, en 20 años va a ser 20% y así sucesivamente hasta que se convierte en cáncer al final. Y aquí tenemos los pólipos neoplásicos, o sea, los neoplásicos vienen a ser los adenomas. Estas son lesiones premalignas con un gran potencial, digamos, a llegar a ser cáncer colorectal. Miren, el 5 a 8% de los pólipos van a tener displasia severa, y el 3 al 5% de los adenomas, de los pólipos estos neoplásicos, van a ir a carcinoma invasivo. A veces sin sintomatología, sin clínica. O sea, nosotros vemos múltiples, digamos, de estas estructuras, pólipos pequeños, y no dan sintomatologías, sangran un poquito, pero no van para más. Pero después ya comienzan, digamos, a crecer como de esta forma, o si no de esta forma, y ya se convierten ya, esto ya, pero un cáncer inicial, o sea, el pólipo ya tiene acá definitivamente una degeneración maligna. Entonces, igualmente acá, ¿no? Entonces, estos adenomas pueden ser tubulares, vellosos, o también pueden ser túbulo-vellosos. Dependiendo del tejido que tengan, van a ir a la degeneración más rápido. Por ejemplo, el tubular degenera lentamente, más lentamente y va muy lentamente también a la degeneración. El túbulo velloso, dependiendo del tipo de tejido, porque este es mixto, túbulo velloso. El velloso es el que más rápidamente degenera, ¿ya? Y acá tenemos los porcentajes. El tubular es el 65-80%, el túbulo velloso del 10 al 20-25%, y el velloso es el menos, digamos, numeroso. Pero si vamos a ver quién degenera más, ya viene aquel problema. El tubular tiene más o menos porcentaje de degeneración de 22%, y el túbulo velloso 40%. Esto también me trae, digamos, a una colación. Cuando yo estaba siendo residentado, había pacientes que tenían un adenoma velloso en el recto. Y nosotros decíamos, yo aseguraba, ¿no? Decía, pero si es un adenoma velloso, ¿cómo lo vamos a operar? No es un cáncer, por lo tanto no va a cirugía, ¿no? Pero ahora sabemos que estos adenomas vellosos, los vellosos, no los túbulos vellosos que lo hacen más lentamente, los vellosos definitivamente van a ir al cáncer. Y entonces, ahora sí saben, adenoso va a cirugía. Entonces también tienen que tener ese tipo, digamos, de concepto para que a futuro nos ayude. Ahora miren, dependiendo del tamaño de los pólipos, también tenemos el potencial maligno. 1 centímetro, el 1% de 1 centímetro habitualmente son tubulares en su mayor cantidad, y el grado de atipia es 5%. El grado de atipia es leve y el 5% bajo, el tubular es bajo realmente. Cuando tienen de 1 a 2 centímetros, ahí vamos un 10% más o menos en este tamaño. El túbulo velloso, miren, el tipo histológico es túbulo velloso de estos grandes al 20%, y en moderado, en atipia, 20%. O sea, ya tiene atipia. Y cuando son más de 2 centímetros, ya tienen, hay un 50% que tienen más de 2 centímetros, habitualmente son vellosos. Los vellosos son los que crecen más. Entonces, el tipo histológico, si es velloso, la degeneración, digamos, va a ser con atipia severa. O sea, estos van a dejar más. Definitivamente, dependiendo del tipo de tejido, van mayormente, digamos, a atipia y después al cáncer. Ahora, ¿qué hacemos con los pólipos? Acá tengo una secuencia. La mayoría de los pólipos neoplásicos, si uno sospecha o tiene, digamos, la posibilidad de que existan, el pólipo adenomatoso detectado debe ir a colonoscopía completa. O sea, hay que ver el tamaño de pólipo, características del pólipo, hacer una colonoscopía completa y con la colonoscopía completa ver la posibilidad de la extirpación colonoscópica del pólipo. Si no se pudiese, porque es sésil, iría pues a cirugía, ¿no? Pero hay que extirpar. Y después se sigue a estos pacientes mediante colonoscopía cada 3 años. Entonces no se le saca el pólipo y uno se olvida de ellos.
hay que comenzar a seguirlos, porque la presencia de un pólipo no significa de que no salga otro, habitualmente puede existir otro. Ahora, cuando entramos a la parte, digamos, ya no solamente hacer la endoscopía, o sea, la colonoscopía para diagnóstico y para la extracción de los pólipos que sea factible, tenemos que entrar a veces a la colectomía, diferente. Pacientes con carcinoma residual, aquellos que se operaron de cáncer y tienen una pequeña recidiva, van a cirugía. Pacientes con elevado de riesgo de metástasis en ganglios linfáticos, pacientes que le han hecho una resección y resulta que ha sido incompleta o los bordes del tumor han sido, digamos, tomados. Por lo tanto, eso tiene que entrar nuevamente a una segunda intervención. Ahora, márgenes positivos. Pues acá están márgenes positivos o menores de 2 milímetros, o sea que los márgenes están tomados. Mala diferenciación, o sea, la diferenciación ustedes ya la han estudiado por la clasificación de Broders, que dice bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado. En este nivel van, digamos, a la metástasis, o sea, el mayor indiferenciado tiene metástasis más frecuentes y más precoces. Por lo tanto, ahí hay que ir a mapear esta zona, cuando la diferenciación esté en su grado más alto, o sea, la indiferenciación esté en su grado más alto. Y cuando la invasión de los tumores que se operan están en el nivel 4, o sea, que han sobrepasado la serosa, inclusive están en contacto con órganos, digamos, que no son ya el colon, sino en otros órganos, en los costados o en la zona periférica. O cuando hay invasión vascular o linfática. Entonces, estos pacientes, si tienen algún tipo, digamos, de pólipos y hay estas posibilidades o lo han operado antes, deben ir, digamos, a nueva intervención quirúrgica. Y tenemos los pólipos no neoplásicos y los pólipos hiperplásicos. Los pólipos no neoplásicos tenemos que pueden ser hiperplásicos solamente, inflamatorios, amartomatosos o de la mucosa. Estos pólipos no neoplásicos débilmente degeneran, muy pocos, pero los pólipos hiperplásicos son comunes en el colon, este acá, son comunes en el colon, puede haber, pero no necesariamente son tipo adenomas. Menores de 5 milímetros, imagínense, son pequeñitos, entonces no hay mayor importancia ahí porque después de 1 centímetro comienza, digamos, un crecimiento especial. Después, que tengan displasia, allá la cosa cambia. Los mayores de 2 centímetros tienen riesgo de degeneración maligna, o sea, los no neoplásicos que tienen más de 2 centímetros tienen riesgo de degeneración maligna, hay que tener cuidado ahí. Y pueden ser foco adenomatoso también o de displasia, entonces hay que tener cuidado con los que son más grandes, pero los habitualmente tienen 1 milímetro, 2 milímetros, son pequeños, no tendría importancia ahí de... Pero vamos a la parte teológica. Mire, el cáncer de colon ha sido uno de los que mejor se ha estudiado en varios niveles, ¿no? Se sabe, digamos, de que la dieta es importantísimo para no tener cáncer de colon. Quiere decir que hay que utilizar, digamos, una dieta que tenga un alto contenido también de frutas, verduras, que sean vegetales, que permitan que el tránsito intestinal sea fluido. O sea, que rápidamente lo que nosotros ingerimos pueda pasar a través del tubo digestivo y no se quede 3 o 4 días, digamos, depositado en una zona que viene a ser habitualmente el tracto sigmoides. Entonces, eso va a condicionar el problema de que la alimentación va a influir en esto. Los carcinógenos se ponen en contacto con la mucosa, digamos, 2 días, es diferente que si saliesen, digamos, a las 24 horas. La grasa animal también es un predisponente, ¿no? El aumento, digamos, de la grasa animal va a aumentar los ácidos biliares, o sea, para digerir esto, y además va a promover el crecimiento de bacterias. Estas bacterias degradan las sales biliares y la van a convertir en carcinógeno. Bueno, y al final dice lo que le dije al inicio, ¿no? La dieta pobre en vegetales definitivamente va a alterar, digamos, el tránsito intestinal, cosa que está ocurriendo con las sociedades, digamos, que tienen las costumbres ya totalmente, digamos, capitalinas como la nuestra. Hace muchos años, como les digo, hace 30 años no había tanto cáncer de colon en Lima, pero ahora hay cualquier cantidad y es un gran problema, es porque hemos cambiado de la dieta, digamos, que se supone que era dieta que tenía vegetales, etcétera, que ha cambiado a una dieta casi sin sin residuos. Dentro de los factores genéticos, se ha estudiado muy bien el cáncer de colon también, ¿no? Hay desactivación de algunos genes supresores tumorales, como el APC, DCC o el P53, o la activación, por ejemplo, de este otro, es un oncogen que se activa, el CARRAS, ¿no? Todos estos están dentro de los cromosomas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver eso ahora. Miren lo que tenemos acá. Acá tenemos los cromosomas, el 12, el 5, el 18, el 17, el 2 y el 3. Todos estos cromosomas tienen una directa, digamos,
en este caso, intervención en que sí se produce o no se produce un cáncer de colon. Miren, el Carras es un protoncogen, ese va a defendernos de una u otra forma, pero sí se activa, o sea, ese protoncogen va a tratar, digamos, sobre la traducción solo de señales, va a tratar de manejar eso. Pero si se activa, entonces el cáncer de colon va a comenzar, digamos, a producirse. El APC, DCC y el P53, que están en estos cromosomas 21, 18 y 17, ¿qué ocurre? Son supraestumorales. Apenas hay una célula maligna, van a ver cómo la van a destruir, o sea, van a tratar, digamos, de anular o desaparecer eso, ¿ya? Pero estos supresores tumorales a veces se inhiben. Se inhibe uno, se inhibe el otro y se inhibe el tercero. Entonces ya no hay supresores tumorales. Una célula maligna que se genere en cualquier sitio simplemente va a comenzar a crecer y se va a comenzar a reproducir. Y tenemos aquí también en los cromosomas 2 y 3 los reparadores. Estos compuestos que son genes van a reparar los errores del apareamiento del DNA. Los dos son reparadores de los errores del apareamiento del DNA. Y estos, en los cánceres de colon, en forma casi secuencial, se van a comenzar a alterar uno y otro. Nosotros vemos esto acá. Mírenme. Tenemos tejido normal, ahí está el tejido totalmente normal, mucosa colónica normal, pero resulta que ya tenemos anormalidades aquí, en los reparadores del apareamiento del DNA. Y hay dos. Y tenemos un supresor tumoral, el APC, también inhibido ahí. O sea, estos ya vienen a ser a veces síndromes hereditarios, o sea, que genéticamente ya traen estos problemas. Entonces, nosotros pasamos de un colon normal en un estadio, digamos, 0 en este caso, pasamos a que hay, digamos, una hiperplasia. Oye, ¿esta hiperplasia por qué? Porque tenemos también anormalidades en la metilación y tenemos ese supresor tumoral y estos dos que son los reparadores de las alteraciones del apareamiento del DNA están presentes también acá. Entonces va a producirse el epitelio hiperproliferativo. Hasta ahí vamos tranquilos, resulta que pasamos a este punto. Ya acá comienza a mutar el Carras. ¿Ya? Este también es otro problema. Y después de eso, la deleción del APC, este es el DCC, o sea, el DCC también se altera, es otro supresor tumoral. Y por último, se activa el P53. Entonces, todo esto va, digamos, como en cadena, tratando de dar las alteraciones genéticas para que este adenoma, que podría todavía no tener ningún tipo de posibilidad de cáncer, se convierta en un adenoma, un carcinoma al final, ¿no? Entonces, todo esto ha sido estudiado de una manera muy especial. Tan es así ahora, ustedes le hacen su mapa genético y le buscan si hay alguna de estas posibilidades, entonces van a saber si tienen o no la tendencia a tener un cáncer de colon o de recto en alguna época futura. Ahora pasamos a ver esto, mire, lo que ocurre acá. La división celular, cada vez que se divide las células a nivel de la mucosa, estas células se dividen en dos iguales, dos normales. Pero resulta que esta célula se divide en una normal y en una normal. Esta normal tiene solo dos caminos. O es destruida por los linfocitos o por estos supresores tumorales, o sea, tenemos una serie digamos, de factores dentro del organismo para eliminar esto. Pero si no, se suicida la célula, murió por apoptosis, desapareció, quedó ahí todo. Esto ocurre constantemente en el organismo humano. En nosotros, diría yo, todos los días, siempre hay células malas que se generan y son eliminadas. Para eso va el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, acá tenemos esta célula, la pasamos acá. Se reproduce la célula, resulta que da dos células, pero ya alteradas también. Y se reproduce, pero en este sentido primero, y esta ya dio dos células anormales. Y después esta da igualmente, se multiplica por 3 y da 3 células anormales, y resulta que esta al duplicarse o al multiplicarse o mutar, ya muta de esta forma, la otra vuelve a mutar, pero igualmente degenerada en relación a la anterior, y por último llegamos a esto, a la cuarta mutación. ¿Ya? O sea, todo esto ha ido degenerando a partir de una célula normal. ¿Ya? Y entonces, una vez que llega la cuarta mutación, pues ¿qué ocurre? Ya prácticamente es un crecimiento muy rápido, definitivamente es incontrolable. ¿Ya? Y ahora depende del grado de diferenciación de este tumor para que dé metástasis precoces o para que siga la vía linfática. Entonces, nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de que los cánceres de colon antiguamente tenían digamos, el desarrollo de un cáncer de colon se hacía en años. A mí me decían, ¿cuánto demora el cáncer de colon, de cualquier parte del colon, cuánto demora
si lo encuentro, digamos, en un cuadrante, ¿cuánto va a demorar para recorrer toda la circunferencia? Serían los otros 3 cuadrantes. ¿Cuánto? 2 años, mínimo 2 años, un poquito más, ¿no? Ahora no, ahora lo hacen mucho más rápido. Pero el otro problema es igual el cáncer de estómago. Antiguamente el cáncer de estómago demoraba 25, 20 años llegar de... A mí igualito, ya aprendí esto también, me decía, ¿cuánto tiempo demora un carcinoma in situ de estómago en hacerse o convertirse en un cáncer invasivo? 5 años como promedio o 3 años como mínimo. Ahora no es así, creo que la cosa ha cambiado. Definitivamente estamos un poco más desensibilizados, un poco más, digamos, propensos, digamos, a tener enfermedades con un desarrollo más rápido. Bueno, en cuanto a la historia personal del cáncer colorectal, siempre hay que saber si tiene otro tipo de tumores que no sean, digamos, de colon, sino, por ejemplo, de mama o de otros tipos de cáncer en cualquier otra parte de pulmón, qué sé yo, de genitales femeninos, etcétera, o masculinos, ¿ya? Esta historia familiar nos va a llevar a la síndrome de la poliposis familiar, porque la poliposis familiar también es un predisponente para el cáncer colorectal. Y esto casi siempre lleva a una familia a cáncer y a cáncer. Yo tuve la oportunidad de cuando era niño, yo tenía un amigo, bueno, tenía mi edad en ese tiempo 12 años, tendría 13 años. Falleció primero la hermana, después falleció la mamá y después falleció él. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué a toda la familia le ha dado lo mismo, no? Y ahora recién, digamos, después de haber estudiado medicina y comprender algunas cosas, en esta familia existía este problema, la poliposis familiar, y existía, digamos, la predisposición a hacer cáncer de colon. Los tres murieron muy jóvenes prácticamente, porque la hermana creo que tenía 17 años y él más o menos a esa edad también, o 20 años, falleció. Bueno, hemos quedado con que hay un factor genético. En todos los pacientes que tienen ya la poliposis, definitivamente es por factor genético, no hay otra forma. Pero hay un factor genético también y de tipo, digamos, cromosomal en cuanto, digamos, al manejo de este tipo de defensa del organismo contra este cáncer de colon. Nosotros vemos aquí la epidemiología y la etiopatología. Creo que ya les dije que la dieta elevada en grasas definitivamente nos lleva a la obesidad primero y al cáncer después, en un alto porcentaje. La poca fibra y el uso de tabaco igualmente. Son de una u otra forma, si no son agravantes, por lo menos ayudan en algo a que las personas que tienen mayor peso, no coman, digamos, fibra y además fumen, tienen mayor posibilidad de hacer cáncer de colon. Ahora, los suplementos de calcio, betacarotenos, antioxidantes, vitaminas como C y E, ácido acetil salicílico, es un antiinflamatorio, y cualquier tipo de AINES se sabe que disminuyen el riesgo para este tipo de enfermedad. O sea, de una u otra forma, aquellos que cumplen con esta posibilidad, entonces van a tener menor posibilidad de hacer cáncer de colon. El consumo de cerveza y poco selenio en la dieta elevan el riesgo. Ya saben, los cerveceros con poco selenio, bueno, simplemente van a elevar. La edad para la presencia de este tipo de tumor es de unos 50 años con un pico de 75 años. O sea, a partir de los 50 años a un pico de 75 años. Y ahora que la colitis ulcerativa, que antiguamente también era tomada muy tranquilamente como un proceso inflamatorio, ¿no? Y ahí quedaba, cuando se presenta con Streptococcus bovis, ahí se forman unos fecapentaenos, y que estos son carcinógenos. Eso recién se sabe ahora, ¿ya? La ureterosigmoidoscopía, ustedes van a aprender ahora después, o ahora que están en cirugía, lo que es la operación de Bricker. Así agarraban el uréter y lo llevaban al colon, o sea, había una bolsa de colon y le colocaban el uréter como vejiga. Entonces, esta ureterosigmoidoscopía era también predisponente, digamos, para cáncer de colon, ¿ya? Las carnes y pescado asado, cualquier tipo de comida, digamos, que sea frita o asada o en este caso como se consume actualmente, definitivamente tiene aminas heterocíclicas. Entonces, esto también son predisponentes para el cáncer. Nosotros vemos ahora que los cánceres de colon siguen más o menos el patrón antiguo. O sea, cuando yo era estudiante, como ustedes me decían, el cáncer de colon derecho es diferente al cáncer de colon izquierdo cuando se presentan, ¿cierto? El cáncer de colon derecho, primero, la luz del colon derecho es mucho más amplia, ¿ya? Y la luz del colon izquierdo es más angosta. Entonces quiere decir que aquí va a crecer más el tumor y va a producir menos sintomatología. En el lado izquierdo va a crecer un poco y ya va a comenzar a alterar, digamos, en este caso, la evacuación o si no el tránsito intestinal.
Pero también tenemos la desventaja que en el lado derecho todavía las heces son líquidas, o sea, los residuos acá llegan líquidos y pasan, y encima todavía con mayor luz lo hace más rápido. Pero en el lado izquierdo ya va a ser ya casi heces, o sea, el líquido se va a comenzar a absorber en esta zona y va a llegar acá ya prácticamente heces formadas. Entonces, con mayor dificultad van a pasar en esta zona. Lo que quiere decir que aquí la evolución va a ser, primero va a haber anemia, porque el tumor va a crecer tanto que va a comenzar a sangrar en alguna parte por alteración de la circulación quizás, y va a haber anemia. La anemia lo va a llevar al paciente a la astenia, un dolor vago, pero insidioso, digamos, pero sin mayor problema, no pasa y ahí queda. El dolor ese que se tolera muy fácilmente. Diarrea puede haber rara vez, rectorragia también rara vez. Pero si pasamos al otro cáncer ahora, al que esté en el lado izquierdo, aquí tenemos problemas. Lo que les dije ya, ¿no es cierto? Acá prácticamente hay suboclusión, hay constipación progresiva. O sea, el paciente va al baño y resulta que hace una deposición muy mínima y entonces todo se está quedando, digamos, medio como que depositado en la parte superior, ¿no? Va a haber distensión abdominal por esto, va a haber rectorragia porque aquí sí va a haber mayor, digamos, grado de compromiso, va a haber dolor abdominal tipo cólico por este tipo de exclusivo y al final a veces van a debutar con una obstrucción intestinal. ¿Qué ha pasado? Se ha obstruido. ¿Qué? ¿Será piensa uno que puede ser un módulo o alguna otra cosa? Pero resulta que era un cáncer que evidentemente había cerrado ya la luz en esa zona. Y en este lado, en el lado izquierdo también, los cánceres son anulares, o sea, son, digamos, como un anillo, ¿no? Y va a haber también anemia y baja de peso, lógicamente. Entonces, nosotros pasamos ahora la presentación de la neoplasia de colon en general. A veces se presenta, como les acabo de decir, con problemas, digamos, de tipo agudo, llega con obstrucción intestinal o se presenta en forma paulatina con síntomas crónicos. En los dos casos, en el derecho, por ejemplo, ya les dije que hay anemia y en el descendente sigmoides hay un cambio en el hábito intestinal, muy claro esto, con dolor abdominal cólico y sangre en heces. Ocasionalmente se puede, digamos, palpar la masa abdominal, a menos que sea de un tumor muy grande, ¿no? En el lado derecho puede ser quizás, pero en el lado izquierdo es imposible, porque el colon izquierdo está mucho más posterior y no se puede, ¿no? Y pueden fistulizar también estos tumores. Ahora, en el sigmoides, cuando está presente en el sigmoides, puede haber hematuria. El sigmoides se adhiere muy fácilmente a la vejiga. Hacen, digamos, una unión, el proceso inflamatorio del sigmoides se pega a la vejiga y hacen una unión y hacen una fístula. Esta fístula va a producir hematuria al final o también va a producir lo que viene a ser una fístula, en este caso colovesical, y el paciente va a venir con una orina un poco media fétida y además de un color diferente y además con dolor y con infección, entonces con infección urinaria. Entonces, este problema se va a dar, digamos, con mucha facilidad y con mucha frecuencia. Nosotros hemos visto que hay pacientes que hacen, el diagnóstico es que ellos se sienten bien, pero que están orinando medio oscuro, medio raro y con mal olor. Bueno, pues no, entonces uno piensa y todos los que no lo vemos esto claramente, pensamos que es una enfermedad iberticular, que tiene casi la misma evolución, la enfermedad iberticular, pero cuando hay orina, o sea, a través de la uretra, definitivamente hay que pensar que es una fístula de este tipo. Les diré que no hay mucha diferencia con lo que viene a ser la otra enfermedad, ¿no? La inflamatoria. Bueno, miren, en un 20% se encuentra enfermedad diseminada. El 20% de los pacientes tienen enfermedad diseminada y una severa pérdida de peso y dolor abdominal constante. En unos casos hasta perforado está ahí y con múltiples ya metástasis en otros lugares. ¿Qué hacer si tenemos esto? Lo primero que tenemos que ver, se trataría de un cáncer esto, habrá que hacer un diagnóstico preciso. En el momento actual es muy fácil. Acá tienen un traductor ecográfico que nos está diciendo que en esta zona hay un tumor. En la parte superior, pólipos pequeños, miren, pólipos pequeños, ¿ya? Pero acá sí es florido, ¿no? Acá hay uno grande en la parte de casi en la zona tercio distal de recto, acá tenemos uno en el tercio proximal de recto, estos son neoplasias, y esto ya no es ya pólipos, los pólipos son estos pequeños que están por acá, estos son pólipos, pero estos pólipos son tantos que va a degenerar siempre uno o dos de ellos, acá hay un pólipo, digamos, en este caso pediculado, que ya debe estar degenerando probablemente por el tamaño. Entonces, se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico la colonoscopía. Eso es lo que se hace ahora. Ya no se hace ese diagnóstico que se hacía antiguamente con bario, ¿no? A ver, póngale un enema de bario a doble contraste y vamos a ver qué sale. Entonces se miraba algunas cosas que le voy a enseñar después. Bien,
En el cuadro clínico de un cáncer colorectal, acá están más o menos los síntomas que se presentan y con la frecuencia. O sea, peritonitis raro, porque antes de la peritonitis definitivamente van a hacer el diagnóstico, porque ya el paciente está muy mal, tiene una obstrucción intestinal, ya está por perforar. Incontinencia también, porque hay dificultades, digamos, en el manejo. Mucorrea, voy a ver las heces con gran cantidad, digamos, de secreción mucosa. La anemia, los vómitos van a ser un poco raros, pero existen, pero no son tan frecuentes, porque acá también estos síntomas van en sentido, digamos, de arriba para abajo. Masa palpable también es poco frecuente. Pujos y tenesmo, un poquito más. Obstrucción intestinal, algunos hacen obstrucción intestinal. Pérdida de peso, casi van a tener la mayoría. Entonces ya tenemos acá que esto ya pasó esta barra. Hasta un 40% de estos pacientes hacen eso. Sangrado, ya miren, igual. Pero una de las cosas que siempre va a llamar la atención es esto de acá. Cambio en los hábitos de evacuación diaria o formal. Los cambios en los hábitos evacuatorios son frecuentes, casi es una de las cosas que nos dice que hay algún problema raro en el intestino. Y uno de los más raros por la edad se supone un paciente de 60 años que le diga, ¿sabe qué? Antes hacía deposición todas las mañanas a las 8 de la mañana o 7 de la mañana antes de irme a trabajar y ahora sabe que no hago eso. No sé, que me estoy estreñido, pasa 2 días y después con mucho pujo, pero bueno, ya, y así estoy hace como 6 meses, 5 meses. En ellos hay que sospechar. O sea, este sería uno de los síntomas que nos lleva o nos indica que esta posibilidad puede ser factible. Entonces, si nosotros tenemos que ir, acá tenemos, miren, neoplasias, es una neoplasia, es otra neoplasia, es un CA ya bien plano, pero es bastante amplio, y este tiene unos pequeños pólipos por ahí. Pero no, este no tiene pólipos, es normal, ¿ya? Entonces nosotros vemos todas estas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Primero, antiguamente era enema de bario, que daba falsos positivos en 1%, falsos negativos en 7%. Y lo hacían a doble contraste, lo miraban, había que ser un radiólogo experto para eso. Después la sigmoidoscopía rígida tenía sus errores, porque como vamos a ver, la sigmoidoscopía rígida puede ver el recto y un poquito del sigmoides, no va más allá, no es que todo el sigmoides, no. Sigmoidoscopía rígida, 30 centímetros hacia arriba, ya es difícil también estar ahí haciendo fuerza para poder seguir lo que viene a ser al sigmoides. ¿Ya? Y también hay riesgo de perforación y biopsia. ¿Por qué este rígido? La tomografía abdominal definitivamente va a detectar metástasis. ¿Ya? Hasta de 1.5 centímetros la detecta. Una tomografía bien hecha definitivamente va a detectar metástasis de 1.5 centímetros, pero primero hay que detectar que tenga un tumor en algún sitio, ¿no? Ahora, las lesiones pulmonares, la radiografía de tórax, la que meta, la radiografía simple de tórax va a captar esto, porque también tiene unos puntitos especiales, como ahora todos los médicos están especialistas en detectar radiografías con este problema que tenemos actual del COVID-19, ¿no? Entonces ya ven las radiografías, dice hay refuerzo iliac derecho, izquierdo, y además hay un mapeado medio raro ahí en el tórax, y el hombre en forma brusca ha hecho eso. Bueno, ¿no? Entonces radiografía de tórax también ayudan a ver si hay lesiones o metástasis pulmonares. ¿No? Entonces, tenemos nosotros aquí la ecografía intraoperatoria y la urografía excretoria. ¿Cuándo? Primero creo que nos vamos me pasé esto rápido. Miren, la colonoscopía en el momento actual definitivamente es el estudio de elección, porque si lo vamos a pasar por el enema de bario, después por la tomografía, la radioscopía y todo el problema es un lío. Primero, la colonoscopía y todo el colon, ¿eh? No solamente el colon sigmoide ni el recto, nada, todo el colon, una colonoscopía total. ¿A quiénes? A los pacientes que presenten el problema o a los pacientes que tengan los síntomas y en los que hay una sospecha. En otros sitios, antes de la colonoscopía siempre hacen una prueba que se hace acá también, que es la prueba del guayaco, se llama acá, sangre oculta en heces, ¿no? Si hay sangre oculta en heces, pasan a colonoscopía. Entonces, eso también habría que indicarlo ahora, no está acá, ¿no? Pues siempre sangre oculta en heces va a colonoscopía. ¿Listo? Y cuando se encuentre el tumor por colonoscopía, si es grande, y hay que ver cuál es digamos, la lesión que tiene sobre la pared del colon. Entonces se hace una ecografía sería un transductor ecográfico por vía colonoscópica. Se coloca el transductor y se ve, digamos, cuánto ha abarcado de la pared del colon o del recto, ¿no? Y
Además de eso, se hace urografía excretoria. Si son en la parte baja, que son los más frecuentes, en el recto y en el sigmoide, entonces se hace una urografía excretoria para ver cuánto hay de compromiso o cuánto está adherido, digamos, el uréter, porque está muy cerca, para no cometer errores en el momento del acto operatorio, ¿no? Para ver si también hay, por acá dice infiltración del uréter, pero fundamentalmente es para tratar de defender que no se vaya a lesionar eso. Y por último les he puesto el antígeno carcino embrionario. Yo creo que habría que aclarar esto de una forma interesante. Hace muchos años la conozco. En primer lugar, el antígeno carcino embrionario para diagnóstico no sirve. No nos va a ayudar para el diagnóstico. Para lo único que nos va a servir es para saber si tiene o no. ¿Y en quiénes yo no les voy a tomar este antígeno carcino embrionario? En aquellos pacientes que tienen tumores indiferenciados. O sea, un tumor de colon en células en anillo de sello o un indiferenciado totalmente, ya no produce antígeno carcino embrionario. No se olviden que este antígeno lo producen las células que todavía pueden, digamos, generar el antígeno, pero las otras se diferencian tan rápido que ya no producen ni antígeno. Entonces no funciona ahí, va a salir en negativo. Pero ¿cómo sale en negativo el antígeno carcino embrionario si tiene un tumor digamos, tan grande, tan, digamos, invasor, etcétera, ¿no? Es por eso, porque ya no se produce en los estadios donde hay bastante indiferenciación. Entonces, se hace la colonoscopía, ustedes pueden ver esto, prácticamente hasta la mutación por el CARS, la APC, son los supresores tumorales, ya no funcionan, comienzan a fallar, entonces esto va a condicionar que esto se convierta en esto y así sucesivamente. Ahora, la colonoscopía. ¿Qué nos permite la colonoscopía? Permite realizar biopsias. En algunos casos, si el tumor puede ser identificado mediante colonoscopía, se puede hacer. O si hay un pólipo pediculado con tumor, digamos, con una neoplasia digamos, en la parte del pólipo, pero del pólipo mismo y no en el pedículo, entonces se puede hacer una curación completa, o sea, se puede tratar, digamos, de quedar ahí. Pero se tiene que hacer siempre toda la colonoscopía para ver si no existe un metacrónico más allá. Se puede realizar procedimientos terapéuticos, claro, por eso se hace la polipectomía, se saca el pólipo para estudiarlo y si fuese positivo simplemente se lo estudia también. Puede localizar las lesiones sincrónicas, ya les dije. Puede identificar otras lesiones asociadas, bueno, puede ser seguimiento a pacientes con riesgo, esto es importante. Todos los pacientes que se les hace un pólipo y que de una u otra manera fue sospechoso deben someterse a colonoscopías cada 3 años primero y después cada 5 años, si no hay otro. Y permite el seguimiento de todos los operados. Todos los operados por cáncer de colon tienen que hacerse colonoscopía de control. Habitualmente es cada 3 años y después cada 5 años. Pero si está recién operado, al año se le hace. ¿Por qué al año? Porque no vaya a ser que haya quedado algún rezago y la zona, digamos, donde fue la anastomosis o la sutura puede estar creciendo. Entonces, si se le hace la endoscopía al año, puede reintervenirse con efecto, o sea, digamos, con resultados mejores que si se lo hacen a los 3 años, ¿no? Que ya va a estar todo diseminado probablemente. Acá tenemos el colonoscopio, penetra, va viendo todo con una facilidad increíble, se ve a través de la luz, ¿no? Y uno puede llegar hasta el ciego, inclusive tomar biopsia si hay alguna zona sospechosa, y si hay 2 o 3 pólipos, ver la posibilidad de que se pueden extraer. Acá tienen un pólipo, por ejemplo, este es un pólipo sésil, ¿no? Este sésil no tiene pedículo, por lo tanto aquí habría que ver la posibilidad si con el colonoscopio se puede, digamos, extirpar esto. Va a ser difícil, tendrían que hacerlo ya casi mediante cirugía, sería lo conveniente. Porque acá, si el pólipo infiltra la mucosa, van a sacar el pólipo, si está maligno, van a dejar un poco en la mucosa y van a pensar que todo salió bien. Y después tuvieron problemas ya con la evolución. Acá tenemos igual, miren, estos pólipos son múltiples, ya va a cirugía porque a sacar varios pólipos va a ser difícil. Miren aquí, está tratando de sacar un pólipo pequeño que seguro que está pegado solamente a la submucosa. El transductor ecográfico se dan cuenta de eso, o sea, le introducen el transductor y ven cuánto de penetración tiene este tipo de tumor en este caso. Acá tenemos lo que se hacía antiguamente. Miren, acá tienen una radiografía contrastada de colon. Y aquí tienen miren, estas pequeñas, digamos, estos son pólipos. Y no sé si alguno de ellos pudiese haber tenido cáncer. Eso ya se hace mediante endoscopía y se trata de hacer una biopsia o si no extirpar el pólipo que sea más sospechoso.
pero estos eran pólipos, así se miraba en la radiografía de colon a doble contraste. Y acá tenemos otra radiografía a doble contraste, miren acá, aquí mírenme, como un mordido de manzana, que eso lo dicen los clínicos antiguos, siempre decían eso, la mordida de manzana cae. Entonces, esto, solamente el colon, tiene este pasaje nomás ya, este pasaje, todo lo demás está invadido, tanto de lado, en este lado de aquí, en este lado de aquí, hay invasión. Y esto se va a cerrar muy rápidamente, no va a pasar probablemente, con esto que tiene, pasará 3, 4 meses y se va a cerrar, se va a obstruir. ¿Ya? Entonces, con esto tenían que operar rápidamente, ¿no? Y en la parte superior, miren, en la tomografía se ve varias metástasis, varias metástasis. Entonces, cuando hay metástasis así, ni modo, van a pensar sacar metástasis por metástasis, van a destruir el hígado y no van a sacar nada, el paciente se va a morir antes de tiempo. Y este es el transductor ecográfico que les decía. Se introduce el transductor y se va viendo, por ejemplo, sí, es un tumor grande, ¿eh? Todo esto es tumor, mire, ve. O sea, ya está en la mucosa, en la muscular propia, y ya está prácticamente en la parte casi saliendo, a la parte, digamos, fuera del intestino, que sería la serosa, ¿ya? Entonces se coloca el transductor y todo esto es el tumor. Ya va creciendo aquí rápidamente. Entonces, haciendo esto, uno también puede decir si hay o no ganglios, porque si hay ganglios por acá se van a notar, se notan los ganglios. Hay que sacar los ganglios que están en la zona aledaña casi siempre, ¿no? Es una cosa que debe hacerse en todos los casos. Y esto lo traje porque, ¿cómo es la diseminación hematógena en el cáncer de colon? Es interesante porque sigue solamente la vía linfática fundamentalmente. Mírenme, acá tenemos nosotros, el hígado es el que mayor cantidad de metástasis tiene. ¿Por qué? Porque está ahí nomás, el intestino, todas las secreciones pasan por el hígado, o sea, la irrigación, etcétera, inclusive tiene relaciones, el hígado es uno de los filtros, ¿saben?, biológicos importantes, ¿no?, en los pulmones. Entonces casi siempre van a pasar por ahí, y si es que hay metástasis, el primero que se va a contaminar va a ser el hígado. Ahí tenemos de 60 a 71%. Después van a estar los pulmones, otro filtro biológico. Y después ya vamos a tener acá a los huesos, después a los ovarios, después a las suprarrenales y al último sistema nervioso central. Pero el que da más rápidamente al sistema nervioso central, o sea, lo que viene a ser ya todo esto, es el de pulmón. El de pulmón sí se va acá arriba con facilidad. Entonces tiene mayor posibilidad de hacer en el sistema nervioso central. Vemos ahora la distribución de este tumor. Miren, el 50% de estos tumores del cáncer de colon está en el recto. En el recto. O sea, en los 15 últimos centímetros, o si quieren 18 últimos centímetros del tubo digestivo. Ahora, ¿por qué es? Reitero, porque ahí es el depósito, pues. Ahí los carcinógenos se paran, se sientan, están ahí 3 días y están en contacto con la mucosa, de una u otra cosa van tratando, digamos, de estimular esto y van a producir al final cáncer de recto. ¿Y qué ocurre con el otro gran porcentaje? Miren, 20% está en el sigmoides, o sea, en el recto y en el sigmoides tienen el 70% de la presentación. Y después, acá tenemos en el colon ascendente y ciego, 16%. En el colon descendente, solo 6%. Y en esto que viene a ser el ángulo esplénico, solo 8%. Quiere decir que las zonas que están más expuestas son aquellas en las que hay mayor, digamos, éstasis, mayor, digamos, remanso, en donde hay depósito prácticamente. Alguna vez yo me preguntaba, oiga, ¿y por qué en el intestino delgado no hay cáncer casi? Es raro encontrarlo. Porque claro, todo lo que se come, todo pasa rápidamente por el intestino delgado, se absorbe lo necesario y lo demás pasa y no hay forma de ponerse, digamos, en contacto nuevamente con la parte inferior. Entonces, esa es la razón por la cual el intestino delgado no tiene mayor, digamos, incidencia de cáncer, porque los carcinógenos se van y terminan haciendo su efecto al final. Si fuese lento el tránsito por el intestino delgado, creo que sí tenemos una buena incidencia, pero como no lo es, tenemos solamente el sigmoides y el recto con esta frecuencia. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de cualquier tipo de cáncer colorectal? Con una enfermedad diverticular, como por ejemplo, cualquiera de ellas. La enfermedad diverticular de sigmoides es uno de los más, digamos, proclives a hacer enfermedad diverticular, o también el colon transverso, prácticamente ahí va, colon transverso descendente o sigmoides.
Entonces, ahí es donde está esta enfermedad. Esta enfermedad también, la enfermedad diverticular, tiene su tratamiento especial. Se puede confundir con un cáncer de colon porque también enfermedad diverticular estenosa, estrecha y produce síndrome obstructivo. También produce sangrado masivo, ¿no? Y al final fistuliza a órganos vecinos. Al que más fistuliza es, como les decía, la vejiga. Ahora, la colitis isquémica en zona estenótica, lógicamente, también es un diagnóstico diferencial. Colitis isquémica, pero se confunde con el cáncer colorectal. La estenosis colónica por Crohn también lleva, digamos, a la estenosis, en la enfermedad de Crohn. Las lesiones granulomatosas, cualquiera de las que fuese lesión granulomatosa, va a también producir alteraciones en la luz del colon. Estenosis rectales benignas. Lo operan a uno, le hacen una buena anastomosis, pero resulta que eso va a cicatrizar y termina siendo un túnel muy delgado y va yendo a la estenosis. Y si lo hacen con material no reabsorbible va a ser peor. Entonces tenemos esta posibilidad. Y la úlcera rectal solitaria. Esta úlcera rectal solitaria a veces viene a ser una tipo, digamos, ¿cómo les puedo decir? Una enfermedad que se presenta, por ejemplo, hay una enfermedad, bueno, puede ser inclusive una enfermedad sexual, ¿eh? La úlcera rectal solitaria, pero se presenta rara vez. Yo he visto solamente el linfogranuloma venéreo con úlcera rectal solitaria en un niño hace años, ¿no? Después, en el momento actual, no he escuchado hablar mucho. Miren, acá tenemos la presentación de los cánceres colorectales en relación a la edad. Acá tenemos la edad, miren, acá menos de 5, a los 40 años hay menos del 5%, poca cantidad. Pasamos aquí de 40 a 49 años, y nos llegamos a los 8% más o menos. Estamos aquí, oiga, y ya estamos aquí, ¿no? De 50 a 59 años, ya pasamos el 15%, 16, 17%. Después de eso, llegamos acá, y estamos aquí en 60, 69%. Acá ya estamos en 25%. O sea, en esta edad de 60, 69%, en una sociedad que tenga tendencia a este tipo de cáncer, ya un 25% ya casi está más o menos predispuesto, ¿no? Pasamos después a la edad de 70, 79 años, 30%. Pero acá tenemos a un señor de 80 años, 80 o más años, los longevos, ¿no? Los longevos, miren, más bien disminuye. O sea que acá el longevo que tiene 80 años tiene, bueno, pues un 16%, 17% de presentar el SEA de colorectal. Entonces, quiere decir que estas personas deben tener algunas particularidades que los hacen longevos, que los hacen, digamos, se defienden contra esto, porque tienen algunas costumbres interesantes, ¿no? Comen a sus horas, utilizan, digamos, todo tipo de verduras y frutas, y no tienen esos genes que están un poco menos mal parados ahí, que los va a llevar o los va a predisponer a este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos las edades más o menos como punto de referencia. Acá tenemos los criterios de Amsterdam. ¿Qué querían decir los criterios? Que en una familia, cuando por lo menos 3 familiares tienen cáncer colorectal, uno debe ser un pariente en primer grado de los otros 2. O sea, si ocurre eso, si 3 y uno de ellos es un pariente en primer grado de los otros 2, se cumple este criterio, porque quiere decir que es familiar, pues, y ahí tienen algún tipo de predisposición genética. Cáncer colorectal que afecta a personas, por lo menos, a 2 generaciones, dice acá. O sea, cáncer colorectal que afecta por lo menos a 2 generaciones, y que también tiene que haber un factor de tipo genético. Y 1 o más casos de cáncer colorectal antes de los 50 años. Habitualmente antes de los 50 años es raro, pero que haya 1 o más en una familia también tiene que haber factor genético. Y entonces, esto va para los padres. Si un padre tiene cáncer a los 50 años, el hijo tiene altas posibilidades de tenerlo. Por lo tanto, ahora la recomendación es de que deben hacerse colonoscopía antes de los 40 años. ¿Ya? En estos casos, deben hacerle colonoscopía de todas maneras. A los jóvenes, no estoy hablando de que tengan 70 años, sino a los jóvenes, porque hay la posibilidad de predisposición genética en estos casos. Y acá tenemos cómo manejamos este cáncer colorectal. Aquí tenemos la supervivencia a los 5 años si está en DUX-A, o sea, ha llegado solamente a la muscular propia, o sea, la muscular propia está en muscular propia, DUX-A. Cuando el DUX-B ya llegó a la serosa, pero ha pasado la serosa, pero no hay ningún compromiso, no hay ningún órgano al lado, está todo tranquilo. Pero lo que no más aquí es que no hay ganglios, es importante. Pero en el DUX-C
llega toda su evolución, pasa a la serosa, pero ya tiene ganglios positivos. Entonces, esto de los ganglios positivos indica que estos ganglios están disparando por vía linfática estas células malignas para otros lugares, o sea que ya están produciendo ya aquí metástasis para otros lugares. Por lo tanto, aquí el pronóstico empeora. Miren, en el DIUX-A la supervivencia, si se opera en este estadio, es 90%. En el DIUX-B es 60%. ¿Ya? Pero cuando hay ganglios ya la cosa cambia. Solo 30% con la presencia de ganglios, por lo que les decía. Entonces nosotros vemos así el ABC, pero ahora tenemos el estadiaje un poco más, digamos, general, ¿no es cierto? El que se hace el TNM. Entonces tenemos estadio 1, puede ser un T1 o un T2, con N0 y M0, 90% de supervivencia. El 2A puede ser un T3 con N0, M0, 60, 85% de supervivencia. El 2B puede ser un T4, o sea que haya sobrepasado la serosa, pero N0, M0, igualmente la supervivencia es buena. El 3A, acá ya viene el problema. 3A puede ser un T1 o T2, miren, no es ni T3 ni T4, pero ya tiene un ganglio, pero no tiene metástasis, entonces acá ya la supervivencia bajó de 55 a 60. Pero si es 3B, ya es un T3 o T4 con N1 y la supervivencia baja mucho más, 35 a 42%. Ahora puede ser un 3C, que eso es peor, T1 o T4, N1, pero todavía M0, pero ya está en el estadio 3, o sea que es más diseminado. Ahora tenemos solamente 21, 25 a 27%. Y en el estadio 4 es cuando ya hay M1, o sea, aquí ya la supervivencia solo va de 5 a 7%. Entonces, nosotros vemos que la presencia del ganglio, de los ganglios, fuera, digamos, del resto de la sección que se da, debe uno siempre contar los ganglios. Si son 3, todavía estamos bien, pero si son más de 3 o 4 o 5, la cosa va casi en desmedro, o sea que el pronóstico no va siendo tan bueno. Acá tenemos la diseminación linfática. Creo que a ustedes les he enseñado anatomía, así que los ganglios del colon son 4 niveles, ¿no es cierto? Uno eran los paracólicos, los epicólicos, los intermedios y los centrales. ¿Qué quería decir? Los paracólicos son los que estaban en los costados. No, perdón. Los epicólicos son los que están sobre el colon, lado lateral, atrás. Los paracólicos son los que están en esta zona de acá, donde los vasos rectos penetran al colon. Esos son los paracólicos. Ya están cerquita para colocarse en estas arterias o en este tipo de vascularización. Está partiendo de aquí, ¿no? Ahí está, se va partiendo. Entonces, estos son los paracólicos, los que están aquí. Los intermedios son los que están a lo largo de estas arterias, a lo largo de las arterias, son los intermedios. O sea que ya han salido los ganglios de la zona del colon. Ojo, el colon, el que estamos hablando de T1, T2, T3, ya salieron, están acá, están en la parte intermedia, están ya lejos del colon, están tratando, digamos, de llegar inclusive acá. Y los centrales serían los que están en el pedículo vascular principal. Si es el colon, sería mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior, ahí estaría. O sea, ahí estarían los centrales. Entonces ya el caso también, a medida que se van diseminando a través, digamos, de si son metacólicos, paracólicos, intermedios o centrales, también el pronóstico va disminuyendo de una manera casi real. Y acá tenemos, miren, acá hemos visto las etapas de Dux, ¿no es cierto? A, B, C, ¿ya? ¿Ya? Ahora, el C es cuando hay metástasis en ganglios, definitivamente. Ahora, Adler y Kohler, miren, tantos años antes, 54, o sea, 70, 66 años, ¿no? Entonces, hizo este tipo de clasificación que funciona muy bien, ¿eh? El A, que está limitado a la mucosa, no hay problema. El B1 también rebasa la muscular, pero no hay ganglios. El B2 rebasa la muscular y pasa la grasa pericólica, pero no hay ganglios. Pero el C1 ya tiene ganglios, ya altera también el pronóstico. El C2 también tiene ganglios. Acá hablamos de hasta 3 ganglios y cuando tiene B2 ya más de 3 ganglios, o sea, 4 ganglios también. Quiere decir que esos ganglios también están un poquito más allá probablemente. Entonces nosotros así vamos tratando de... Acá está esto. En la TNM, invade la submucosa, invade la capa muscular propia, este 2, invade la serosa o subserosa, este 3, pero no atraviesa la serosa. T4, invade la serosa alcanzando la cavidad peritoneal. Para Dux era T4 esto también, ¿no? Y pasaba la cavidad peritoneal inclusive.
N0 no hay metástasis. En N1 puede haber metástasis, pero N1 es metástasis, puede haber de 1 a 3 ganglios linfáticos. N2 cuando hay más de 3, o sea, 4 ganglios. N3 en metástasis linfática, miren, a ganglios linfáticos centrales, o sea, cuando llega a los centrales, ya no es solamente N1, como de 1 a 3 ganglios, ni N2, más de 4 ganglios, ya es N3, ya llegó a los ganglios linfáticos. No ganglios linfáticos centrales, sino a los pedículos vasculares centrales. ¿Ya? Entonces, y el M, ¿no? Que es el que marca, digamos, la diferencia. M1 es metástasis a distancia. Entonces, en la actualidad lo catalogan así. A ver cuántos ganglios tenía el señor, si ha tenido metástasis o no, si los ganglios de qué nivel eran, a qué nivel estaban, etc. Así se va haciendo el estadiaje para sacar el pronóstico de los pacientes. Acá hablamos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn tienen la misma característica, la misma característica. Estas dos enfermedades, antiguamente, como les digo, nadie se preocupaba por ellas porque solo era un proceso inflamatorio, había que sacarle el colon por partes, se hacía su tratamiento antiinflamatorio y con dieta, etcétera, pasaba. Pero últimamente ya se están dando cuenta de que por cada año que pasa, un paciente tiene colitis ulcerativa, digamos solamente 10 años. El paciente está muy bien todavía, pero tiene colitis ulcerativa 10 años. A partir de los 10 años, por cada año que pase, el riesgo va a ser 1% al año. O sea que en 10 años más va a tener 20% de posibilidades de tener CA de colon o colorectal, ¿no? Y así va. Si tiene 30 años, pues va a ser 30%. ¿No? Al final va a llegar, si es que vive mucho, va a llegar a cáncer de colon de todas maneras. Esto está ocurriendo en las curvas tanto de la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn. 10% por década de vida hay de riesgo sobre el que ya tiene, se supone, o sobre el inicio de la enfermedad mejor. ¿Cuándo optar por la cirugía? Nosotros siempre pensamos, para la cirugía resectiva, tiene que ser un tratamiento efectivo. Les voy a hacer la diferencia entre lo que es cirugía general y lo que es cirugía oncológica. Entonces, la cirugía general va a atacar fundamentalmente al tumor. Trata de sacar el tumor bonito, ¿no? Salió el tumor, le da sus márgenes, todo. Eso hasta ahí llegaría la cirugía general. La cirugía oncológica justamente se encarga de eliminar los ganglios. O sea, el oncólogo sabe qué tipo de ganglios hay en el entorno, tiene que sacar, por si en estómago, creo que ustedes lo han aprendido, eso inclusive en anatomía les enseñamos en estómago los ganglios. Entonces uno tiene todos los tipos ganglionares, de tal manera que uno va viendo cuáles son, digamos, los más cercanos, que son, digamos, los que están en el nivel 1, después en el nivel 2, después en el nivel 3, ¿no? Es igual aquí. En la cirugía electiva de colon hay que hacer resección ganglionar, eliminar el meso, eliminar las arterias que están en el entorno, tratar de atacar primero los pedículos vasculares. Lógicamente, si el cáncer está y la arteria mesentérica superior está tomando, van a cortar la arteria mesentérica superior, ¿no? Tienen que limpiarla al máximo. Igualmente en el tronco celíaco, ahí tenemos ganglios en el cáncer de estómago, igualmente hay que limpiar totalmente esa zona. Entonces, es fundamental hacer la resección ganglionar y tratar de que los cabos, tanto proximal como distal, de la neoplasia queden totalmente libres. Esa es la idea. Ahora, también la otra idea es que hay que buscar el momento oportuno. Siempre nosotros hablamos de seguridad, oportunidad y legalidad. ¿A qué se refiere? Seguridad es de que lo que yo voy a hacer sobre el paciente sé que va a salir bien, porque lo voy a preparar mejor. Eso significa buscar la oportunidad. Si está medio desnutrido, lo mejoraré. Si tiene algún problema de dissanguínea, anemia, etcétera, lo mejoraré. O sea, primero tengo que tener la seguridad que este paciente va a tener una muy buena oportunidad y la legalidad va al final. ¿Para qué sirve? Para decirle a los familiares, mire, tiene tal cosa, hay que operarlo. Y si está muy avanzado, mejor no operarlo, porque ustedes van a tener mucho problema. Y los familiares, pues bien, no me dijo eso, dice. La buena disculpa es que él, yo sabía que estaba enfermo, que usted le dijo, bueno, firmen su documento que diga que usted quiere que lo operemos en estas condiciones. Y así se van mejorando algunas cosas. Uno va aprendiendo a través de la vida estas cosas, porque no, uno opera y resulta que a veces no sale tan bien la operación porque el paciente estaba muy mal o si no se complicó y uno resulta ser el responsable. Bueno, en el cáncer de colon, lo que les decía, ahora sabemos, en el momento actual, en aquellos tiempos no tanto, de que la quimioterapia está jugando un rol importantísimo en el manejo del cáncer de colon. Estadios 1, 2
no van a quimioterapia. 3 y 4 deben ir a quimioterapia activamente. Y la quimioterapia, si no les mejora, digamos, el pronóstico de sobrevivencia, a veces en algunos casos hasta que salen curados. Entonces, si se hace buena cirugía y un poco de quimioterapia a los estadios avanzados, van a ir mejor. La preparación para cirugía es tratar de mejorar al paciente en su estado general, pero lo que hay que hacer para hacer la cirugía es limpiar el colon, que es otro asunto, ¿no? La preparación del colon, porque el colon tiene 1 trillón de bacterias por gramo de heces, lo que quiere decir que es una millonada de bacterias que pueden diseminarse ahí y pueden complicar una operación que podrían hacerla muy limpiamente, la van a complicar una infección severa en los bordes de la herida, de todo. Es un gran, digamos, una gran complicación. Entonces, hay que limpiar el colon. Antiguamente se limpiaba por vía anterógrada, retrógrada o mixta, ¿no? Se le daba solución salina o se le daba el polietilenglicol que hasta la actualidad existe. Entonces, Nuliteli le daban 4 o 5 litros de Nuliteli para que limpie el colon. Cuando el colon estaba limpio, lo mandaban al baño y le decían, señor, a ver en el baño, vaya, porque estaban con diarrea, porque el Nulitel y la solución salina producen una diarrea y esa diarrea es la que va limpiando el intestino. Porque como no se absorbe, tiene que transitar por el intestino y producir al final su evacuación. Bueno, vaya al baño y vea cómo está saliendo. A veces ya no salía más que líquido nomás. Ah, no, está bien preparado, ¿no? Y en el momento de la operación también miraban si había líquido o había mucosidad. Si había mucosidad, fundamentalmente, no estaba bien preparado. Todavía en esa mucosidad hay bacterias. Por lo tanto, la preparación era tipo B, no era tipo A. En la A se encontraba limpio el colon, sin líquido y sin mucosa. Secreción mucosa, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, es lo que hay que hacer, limpiar primero y segundo, dar también terapia adyuvante. ¿Cómo? Si hay que dar algún tromboembólico, bueno, pues se le pone heparina de bajo peso molecular, ¿no? Flaxiparina, enoxaparina, para prevenir la trombosis venosa profunda. Y lo otro es antibióticos, un aerobicida y un anaerobicida. El aerobicida, nosotros siempre utilizamos ceftriaxona, y anaerobicida siempre utilizamos clindamicina, habitualmente. Entonces, clindamicina con ceftriaxona, un par de dosis el día de la operación. Antes de la operación se supone 1 hora, 2 horas antes, y después la siguiente dosis a las 6, 8 horas, y queda ahí, después observación. Miren cómo la supervivencia llega a los 5 años, o puede llegar a los 5 años, dependiendo de la presentación. Si se presentan en el estadio 1, 95% de supervivencia, pero solamente el 17% de los pacientes se presentan en el estadio. Estadio 2, hay 85% de supervivencia, pero solo 34% de pacientes se presentan en ese estadio. Estadio 3, 67% de supervivencia, pero solo el 26% se presenta también en este estadio. Y por último, el estadio 4, que es el avanzado, donde ya ves está diseminada la enfermedad, solo llegan a una supervivencia de 14% y el 29% se presenta en este estadio. O sea, prácticamente los estadios mayores son el 2 y el 4, y el 4 realmente casi la mayoría de estos pacientes son perdidos, porque vienen tan avanzada con una edad, con una edad avanzada a veces y con un tumor también avanzado, un problema. Es un gran lío al final. Bueno, el tratamiento colorectal tiene que ser definitivamente extirpar totalmente el tumor, o sea, extirpación completa. Si es un cáncer, de los pólipos también que estén por ahí, o hay que mapear toda esta zona para que no queden, o si no, dejar para el colonoscopio los pólipos, pero el tumor tiene que salir de una manera radical y total. ¿Qué hacer antes? La endoscopía, para ver si es que hay algún cáncer metacrónico. O sea, puede haber en el recto, pero también puede haber en el colon transverso, y ustedes no sabían. Entonces tienen que hacerle una colonoscopía. La cirugía puede ser abierta o también por abierto la parotomía, ¿no es cierto? O también se puede hacer por vía endoscópica. Por vía endoscópica es bastante interesante, es bastante pulcra todo, pero no se puede hacer una buena disección ganglionar. Los endoscopistas, yo he trabajado muchos años como endoscopista, desde el 65 creo, desde el 95 que comenzó la cirugía endoscópica aquí en Lima, y hemos operado colon varias veces, muchas veces, digamos, podríamos decir, pero no la endoscopía, no da, la paroscopía, perdón, no da muy buena agilidad para el manejo de los pacientes.
es mejor abierta, más segura. Y lo otro que es más seguro también, que se puede resecar los ganglios con mucha facilidad, porque el palpar también ayuda, ¿no? Entonces, la endoscopía uno está solamente regido por lo que puede tocar en este caso, el material endoscópico o laparoscópico. Y ahora tenemos la guía, ¿no? O sea, ¿qué hacemos acá? La lesión de colon, hay que seguir. El cuadro clínico se puede hacer colonoscopía con biopsia, puede hacer examen también de una u otra forma, seguir esto de una manera más o menos ordenada, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? ¿Cirugía curativa o cirugía paliativa? Si es cirugía curativa, se puede hacer pues cualquier tipo de resección, ¿no? Una sigmoidectomía, una transversostomía, una colectomía derecha o colectomía izquierda, ¿no? Cualquiera de ellas, y hacer la anastomosis como vamos a ver. Pero si es solo paliativa, bueno, acá se puede hacer dos cosas. O es resectiva, o sea, se reseca el tumor porque es paliativo nomás, a veces tiene metástasis, digamos, a nivel hepático varias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, le resecamos el tumor para que pueda seguir comiendo, que tenga el tránsito o la vía, digamos, digestiva libre, y se le hace una colostomía, ¿no? Por laparotomía o laparoscopía también se puede hacer en la cirugía paliativa. No hay que resecar mayor cosa, entrar nomás y resecar el tumor y después de eso hacer la colostomía, ¿no? O también se puede hacer ostomía por laparoscopía. Se puede hacer, el tumor se deja, a veces es inextirpable, se lo deja y se le hace una colostomía transversa para que pueda, digamos, el tránsito intestinal, para que pueda alimentarse. Bueno, y acá tenemos los ganglios que les dije, ¿no? Aquí tenemos los epicólicos son estos que están por aquí, los que están acá arriba, los que están abandonados por acá, acá hay otro, epicólicos, y los paracólicos son estos de acá, estos que están acá. Paracólicos, los intermedios son estos que están a lo largo de la arteria, a lo largo de la arteria, a lo largo de esta arteria, a lo largo de esta arteria y a lo largo de esta arteria, ¿no? Entonces, y los centrales o principales están en los pedículos vasculares. Acá, por ejemplo, este es el pedículo vascular, el puntero lo tienen en donde está el pedículo de la mesentérica inferior. O sea, ni vamos a cortar la mesentérica inferior, porque la mesentérica lógicamente viene a todo el colon, pero se corta este pedículo cuando se hace, por decir, resección abdominoperineal o colectomía, se corta nomás, porque tiene una buena suplencia de este lado. Hay una muy buena, acá hay una cólica izquierda que permite de que por ahí llegue la irrigación a toda esta zona superior. Se podría resecar, digamos, con facilidad también la arteria mesentérica inferior en estos casos. Pero la mesentérica superior es imposible, no podemos tocarla porque si no todo el intestino delgado va a sufrir por, ¿no? El paciente se va a morir al final porque cómo se van a nutrir. Ahora, acá tenemos, miren, los tipos de resección. Un tumor en el ciego, colectomía derecha. Un tumor en el ángulo hepático, hay que hacer una ampliación hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay conexión, pero acá también la arteria está acá, esta arteria se viene para acá. O sea que definitivamente hay que hacer, digamos, una ampliación. Y desde el ciego y un poquito del hilo terminal. Miren acá cómo se lleva todo el meso. Esa es la ventaja que tiene la cirugía abierta. Uno puede llevarse todo el meso con facilidad. Con la cirugía laparoscópica es un poco más difícil. Tumor en el transverso. Se elimina todo el transverso y prácticamente también se limpia todos los ganglios que están en el entorno. En el ángulo esplénico del colon, el cáncer, hay que eliminarlo de esta forma. Una, digamos, colectomía parcial del lado izquierdo y una transversostomía parcial en la parte, digamos, superior izquierda. Y acá tenemos igualmente que se encuentre en la parte más baja ya, entonces ya hay que bajar un poco más también, ya no se puede quedar muy arriba, porque acá todo esto está conectado, miren. Entonces hay que seccionar ahí toda la irrigación de esta zona para poder eliminar y dejar, prácticamente acá está un poquito nomás de sigmoides se están dejando, porque el resto comienza un poco más bajo. Y acá tenemos, miren ya, el tumor más cercano a esta zona. Entonces, igualmente hay que bajar un poco más. Acá parece que está bajando hasta los 2/3 superiores de recto. Sí, es lo que se hace. ¿Ya? O sea, se hace en este caso, sigmoido rectectomía, pero parcial, no se hace total. Se deja una parte del recto, el tercio inferior, para hacer anastomosis con lo que es el cabo superior. Entonces, reitero, siempre en la cirugía de colon para cáncer va dirigida a eliminar los ganglios. O sea, todo el mapa, en este caso
de diseminación ganglionar, tiene uno que sacarlo de memoria para ir a extirparlo y sacarlo del lugar. Cáncer colorectal, aquí viene, tiene un tumor en la zona del transverso, se hace transversostomía, como ven acá, inclusive aumentada, por tanto en el colon ascendente como en el descendente, y se anastomosa, una colorectal. Bueno, ese es un es una anastomosis colocólica en el transverso. Igualmente vimos acá cuando está en esta zona, se hace en este caso es una colectomía izquierda, pero no total, hasta aquí sería la izquierda, ¿no? Pero en este caso también se eliminan todos los ganglios que están en el entorno y se hace una anastomosis polosigmoidea. Aquí tenemos el recto. El recto tiene una particularidad para su manejo. El recto habitualmente, desde la región del ano hasta la parte superior, hay más o menos 16, 17, 18 centímetros. Pero para aclararlo más simple esto, el recto tiene tres partes, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Cada tercio le vamos a poner 4 centímetros. 4 centímetros. Y en esta zona, que es un poquito ya de la zona, digamos, dentada, la zona que ya va a convertirse casi en el canal anal, aquí hay 3 centímetros y medio. Tenemos 3 centímetros y medio. Y como tenemos 12 aquí, tendríamos 15 centímetros y medio, casi 16. El lío acá está en esta situación. Si el tumor de recto se presenta en el tercio medio, ahí está el lío, ahí está el problema. Si se presenta en el recto medio, que es este, entonces parte del drenaje linfático va a ir hacia arriba y una parte se va a ir hacia abajo. Por lo tanto, no va a ser muy conveniente hacer lo que se llama una resección de esta zona con facilidad hacia la parte externa. A eso le llaman una resección anterior baja. A eso le llaman resección anterior baja. Ahora, con el tratamiento quimioterápico que hay, a veces uno trata de dejar acá 2 centímetros solamente en esta zona. O sea, el canal anal y 2 centímetros por encima se deja para hacer la anastomosis, con lo que les voy a mostrar ahorita, que hay un aparato especial para eso. Elimina todo y después de eso se hace la anastomosis y la persona queda, digamos, con solamente 2 centímetros del recto antiguo más el canal anal. Mejor dicho, todavía funcional todo, ¿no? Pero si fuese en el tercio inferior, en esta zona de aquí, definitivamente no hay forma de hacer otra cosa que la resección abdominoperineal. La resección abdominoperineal significa llevarse toda la región perineal, el entorno de lo que está el canal anal, todo el recto y una parte de sigmoides arriba. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que eliminar. Esa es la operación de Miles, o Miles, ¿no? Miles. Entonces, esa operación no es difícil, ¿no? No es difícil porque se puede hacer por vía, digamos, también, por vía perineal, ¿ya? Y ayudado por la vía abdominal. En el momento actual también se hace esto laparoscópico. Es más fácil hacer la laparoscópica, pero también no hay ese cuidado que se tiene cuando es abierta, porque uno abierto lo ve y con tranquilidad lo trabaja, y los laparoscopistas dicen que sí está muy bien, lo hacen muy bien en laparoscopía, y yo lo sé que lo hacen muy bien, pero no lo hacen de la forma tan metódica como se hace cuando es abierta. O sea, ellos tratan de salir del esto, pero lo hacen bien, bien actualmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos si queremos hacer una resección abdominoperineal? Tenemos que hacer esto. Eliminar, miren, el recto que está acá. El recto es esto de acá, esta es la zona de canal anal, lo que estoy marcando. Canal anal. Y este es el recto. Hay que eliminar los bordes laterales del derecho y del izquierdo, y parte del sigmoides, por decir la mitad del sigmoides. Todo eso tiene que eliminarse. Y nosotros habitualmente en estos casos del cáncer de recto resecamos como está acá. La mesentérica superior la desprendemos en este caso de la aorta, ¿no? Se desprende la mesentérica superior de la aorta, la inferior, perdón, que aorta, la mesentérica inferior de la aorta se la desprende y se trata de conservar lo que viene a ser la cólica izquierda para este muñón que queda acá, para la zona, digamos, del colon izquierdo residual. Entonces, se saca esto. No es difícil, es más o menos fácil en extirpar este tipo de tumor, porque se reseca con facilidad. Es más cuando se reseca toda esta zona, es mucho más fácil trabajar. Bueno, entonces, eso se hace para el recto. El gran problema del recto también es esto, de que
El cáncer que se estaciona en este nivel, en la región del colon rectal, colorectal, que se llama esta zona de acá un poquito más arriba, hace metástasis con frecuencia a hígado. O sea, el 50% de cánceres del recto se puede hacer el diagnóstico con el dedo. Uno mete el dedo y palpa y sabe en dónde está, en qué cuadrante está, si se mueve o no, si está adherido al hueso o no. Pero lo importante aquí también es de que estos tumores muy precozmente dan, como les decía, las metástasis. Entonces, a veces, para la persona que quiera vivir mucho más tiempo, quizás, se le hace una resección abdominoperineal. Si el tumor está aquí o está un poquito, pero más arriba, pero tiene que dejar margen claro y que no haya metástasis a nivel, digamos, todavía hepático en este caso. Entonces tenemos aquí el recto, un tercio inferior, un tercio medio y un tercio superior y el ángulo. Pero ahora, si hablamos anatómicamente, el recto se inicia en esta zona más o menos, al nivel del borde superior de la tercera sacra, o sea, no es arriba mismo, sino en la tercera sacra, borde superior, ahí se inicia el recto, que sería aquí, ¿cierto? Entonces se elimina todo esto, ¿no? Todo esto queda eliminado. Aquí dice que la exploración física, evidentemente con tacto rectal, permite valorar adecuadamente el tumor. Si ustedes pueden palpar con su dedo el tumor, ese va abdominoperineal, no hay nada que hacer, definitivamente, porque el dedo no es tan grande, ¿no?, para poder decir que lo vamos a introducir hasta dónde, ¿no? Entonces uno si lo palpa, definitivamente está en el tercio inferior, y ahí no hay otra cosa que hacer que mandarlo a abdominoperineal, porque ahora miren, estadificación multidisciplinaria de los tumores metastásicos colorectales, o sea, estos tumores también dan metástasis y hay que ver qué hacer con ellos, ¿no? La incidencia en el cáncer de recto, a eso voy, al cáncer de recto, el colon, no todavía hemos hablado, ya terminamos de hablar del colon ya. Cáncer de recto, el 50% de los cánceres colorectales desarrollarán metástasis hepáticas. El 50%, ¿eh? De hecho, de plano nomás lo han puesto. Sin embargo, solo del 10 al 20% se podrán resecar, ¿ya? Y un número importante tendrá metástasis al debut. O sea, cuando ustedes lo detectan, hacen el diagnóstico, ya tiene un número importante, va a tener metástasis. Por eso a veces tratar de hacer una resección amplia, tratar de dejar el recto, etcétera, a veces ayuda, pero a veces no, porque un alto porcentaje, como pueden ver aquí, va a tener metástasis. Y entonces, mejor barrer todo. Y si queda un rezago, ese va a ser mes también, pues no va a haber posibilidad de que podamos retroceder ya. Ahora, ¿qué hacemos con las metástasis colorectales? Se le da quimioterapia, nada adjuvante. No se olviden que este es estadio 4, ¿eh? O sea que este paciente que tiene metástasis en este caso en el hígado, en otro sitio, ya la cosa está en el estadio 4. Entonces, quimioterapia es neoadyuvante, a veces embolización portal, cuando están en el hígado, ¿no? Y se hace hepatectomía en 2 tiempos. O sea, si el tumor estuviese en un lado del hígado, creo que ustedes también saben que el hígado se divide en 2 partes, ¿no? Y bien claro, porque cuando pasaron por anatomía se les enseñaba eso, hasta los segmentos hepáticos, ¿no? Si estas metástasis, si son una o dos, tienen que estar en un hígado, en el hígado derecho o en el hígado izquierdo, porque si están diseminadas ni hablar. Y no hacerla después de la cirugía. O sea, si yo lo opero al paciente hoy día o mañana, y voy a pensar que en la misma operación le puedo las metástasis, podría ser, pero no es negocio, porque después de un mes aparecen 10 metástasis en el otro hígado y ¿qué va a hacer con ellos? ¿No? Entonces no sabemos, tenemos que esperar un tiempo, por lo menos para estar seguros de que solo hay 4 o 5 metástasis, y si hay que intervenir, se los intervendrá, pero estando seguros de que solo hay esas 4. Aquí tienen bien, la posición de Joy Davis es esta, ¿no? Lo colocan así, con las piernas abiertas. Este es un stapler, es una grapadora mecánica, se introduce aquí el cabezal, se introduce a lo que viene a ser el intestino residual, que viene a ser el colon descendente o el sigmoide, se introduce el cabezal primero, esta zona, la cabecita se le introduce, se hace una jareta, pero se deja para que este apunta de acá, ingrese en esto con el cabezal hacia él, se hace la jareta, igualmente una jareta aquí, se juntan los dos, se dispara y listo, anastomosado, ¿no? Eso es cuando es bien bajo, porque a veces no se puede, porque es demasiado bajo, y si es un hombre todavía es difícil, porque tienen la pelvis bastante estrecha, entonces para hacer nudos todo es bastante dificultoso. Bueno, tenemos eso, se termina la operación y después hay que ver qué pasa con esto.
Entonces, la operación, como les digo, si se hace en el tercio medio o tercio superior, el pronóstico es casi al 100%. La operación en sí, la operación misma, es buena, o sea, no hay dificultades, pero si lo hacen en tercio inferior, sí es riesgoso. ¿Qué complicaciones vamos a tener en este tipo de tumoración? Más o menos 30% de complicaciones, que son, sí, si tienen la edad, digamos, tienen complicaciones respiratorias, bronquitis, etcétera, por la intubación. Si son hipertensos o tienen algún, digamos, una arritmia, bueno, va a haber probablemente alguna complicación cardíaca. La infección de la herida es una de las que menos esperamos, porque la infección de la herida es la más frecuente, por eso hay que preparar bien al paciente, tratar de darle la quimioterapia profiláctica y tener, digamos, todo lo necesario para tratar de que, si se infecta la herida, hay que abrirla para poder, digamos, en este caso, limpiarla. ¿Ya? La infección urinaria por la sonda que se le pone. A todos los pacientes se les pone la sonda urinaria con la finalidad de que controlemos, digamos, cuál es el gasto urinario durante la operación también y durante la evolución primera, o sea, los primeros días. ¿Puede haber dehiscencia de anastomosis? Sí, pero en el momento actual no debe haber dehiscencia de anastomosis. En el momento, los cirujanos tienen que estar preparados para rendir al 1000%. Quiere decir que de 1000 pacientes se le debe complicar uno. Y si no, ya no debe operar tampoco, pero lo correcto es eso. Y la hemorragia por la anastomosis sí se puede dar. Eso sí, más bien es una cosa que a veces a cualquiera le puede pasar. Manejo de las metástasis ahora en hígado. Si son de 1 a 3 metástasis en un solo lado, se podría hacer resección hepática. ¿Ya? Pero, como les digo, esperando un tiempo. No es el momento de a la semana, ¿no? Ni quizás al mes, esperar un poco más. ¿Ya? Porque además puede esperar más, porque ¿de dónde va a venir la otra metástasis? No dice que han hecho una buena operación abajo, han hecho una buena resección ganglionar, ya no debe haber metástasis. Estos son solamente tumores que van a crecer en mayor. Entonces, es la idea. La hepatectomía por metástasis colorectal a veces da hasta 5 años de sobrevida, ¿no? En 30% de los pacientes. Pero también hay que ser especialista también en la parte de hepatectomía. El momento de la resección es lo que les decía, ¿eh? Inmediata no vale, debe ser de 3 o 4 meses después. ¿Ya? Esa es la idea, hay que esperar un tiempo, decir, solo tiene estas 3 metástasis, las sacamos. Pero antes no, es bien peligroso. Metástasis pulmonares resecables, 10% hacen metástasis pulmonares, ¿ya? ¿Ya? Y solo 10% está confinado a un pulmón, o sea que estas metástasis pulmonares, el 10% están diseminadas por todos lados. Entonces sacan un pulmón o sacan el pulmón donde está y ya crecen en otro sitio. Igualmente hay que tener ese intermedio, digamos, de tiempo para tomar la decisión más, digamos, en este caso, conservadora. Cuando hay enfermedad diseminada inoperable, ahí solamente va la quimioterapia. Actualmente hay muchos quimioterapias, o sea, sustancias quimioterápicas, hay bastantes. Hay quimioterapia biológica, molecular, y un problema, ¿no? Pero esto es lo que queda todavía, el 5-fluorouracilo, ¿no? Que se utiliza, metotrexato, el ácido folínico, para los pacientes. Y eso es lo que se usa en el momento actual, porque el cáncer de colon es uno de los que mejor responde a la quimioterapia. Mucho mejor, de verdad que sí, responden mucho mejor. Casi todos los pacientes responden bien, pero también depende de la edad, creo que eso no les decía. A mayor edad, mejor respuesta, a menor edad, peor respuesta. Paciente con cáncer de colon de 30 años, con seguridad se les va a morir en poco tiempo, ¿ya? Porque los cánceres son definitivamente bastante indiferenciados, son bastante agresivos, y no sé por qué joven tiene esa mala suerte. Porque los ancianos se operan de 70 años, no los quieren operar 70 años, tranquilo, el señor al día siguiente se amanece tranquilo y operado encima. Acá tenemos las colostomías, o sea, cuando no se pueden, digamos, operar los pacientes porque el tumor es irresecable o porque el tumor se ha perforado y hay que lavar la cavidad abdominal y puede fallar la anastomosis, se hace su colostomía. Esta colostomía solamente hay que manejarla, cambiarle la bolsa y ver el momento más oportuno, digamos, para poder empatar esto y volver al tránsito intestinal habitual. Bueno, la resección endoscópica de pólipos se daba actualmente, ¿no? O sea, hay médicos que son bastante diestros en esto, definitivamente, ¿no? Entonces son diestros, lo sacan con facilidad, está con su asita de alambre, lo agarran al pólipo, este es pediculado, lo agarran del cuello, lo cierran y le dan una descarga eléctrica y lo sacan bonito, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos, si estos no son pediculados es más o menos fácil, y si son pequeños, es muy grande y es medio pediculado, va a ser difícil sacarlo. Claro que lo pueden hacer, pero también viene el problema de que
hay dificultades y las dificultades las paga el paciente. Por querer sacar uno que sea, digamos, sésil, le perforan el colon que es delgado, entonces ahí tiene el problema. Bueno, lo que hay que hacer es prevención fundamentalmente para el cáncer, para disminuir la mortalidad, prevención. O sea que a las personas a una edad determinada siempre, y si hay, en este caso, digamos, algún tipo de predisposición familiar, hay que hacerlo, como les decía, a los 40 años. A las personas jóvenes, 40 años, deben pasar ya colonoscopia. Pero si no hay predisposición familiar, bueno, pues que esperen los síntomas que rápidamente uno se lo puede hacer. El diagnóstico precoz me ayuda bastante para mantener el estadio, pues eso, estadio 1, 2, no haber mayores problemas ahí. Y las mejores técnicas diagnósticas. Esto de todo lo que viene a ser la tecnología actual no existía hace 30, 40 años. 30 años, ¿eh? 30 años solamente, no existía. Ahora hay tomografía, resonancia, PET scan. Esta tomografía con emisión de positrones, ahora la hacen con un positrón. Escucha, que no sé cómo lo hacen, pero un positrón para detectar metástasis. Bueno, pues ya ellos son los especialistas, ¿no? Y también las nuevas técnicas endoscópicas. Antiguamente me mandaban un tubo de 5, 8 milímetros, por eso. Ahora ya la cosa es mucho más suave, ¿cierto? Entonces eso también ayuda a que la colonoscopia ya no perfore tanto. Acá tenemos, por ejemplo, miren, un cáncer de colon, cáncer, está todo ya, todo esto medio acartonado, ¿no? Y acá tienen una colitis ulcerativa, este de acá. Este es un cáncer, ¿eh? Pero es una colitis ulcerativa. Entonces acá un montón, digamos, de pólipos que de todas maneras de esos uno va a degenerar o dos o tres o van a degenerar muchos. Pero la idea es de que cuando tengo 100, que degenere el uno por 100 es cáncer, ¿no? No hay más. Y si teniendo 100, son pues muchos los que pueden degenerar. ¿Ya? El pronóstico definitivamente está en relación a la extirpación quirúrgica completa. ¿Ya? Hay que eliminar todos los ganglios que sean posibles y que si el tumor es T4, el pronóstico definitivamente va a afectar a los ganglios linfáticos regionales y va a haber, de todas maneras, va a haber ganglios positivos. Ahora, la invasión linfovascular y perineural definitivamente es mal pronóstico, pues, ¿no? La presencia de tumor en los márgenes de resección quirúrgica es peor, porque ahí sí el cirujano es el responsable, no puede dejar márgenes o sea, tomada, ¿no? Para esto, es una operación incompleta. Los tumores pobremente diferenciados o indiferenciados definitivamente también tienen peor pronóstico. Estos son los que no dan pues el antígeno carcinoma embrionario positivo, no lo dan. Entonces no hay que confiarse de que me salió el ACE o el SEA negativo y no tengo tumor, es peor. Y la existencia de determinadas anomalías cromosómicas del tumor. Solo al antígeno carcinoma embrionario en el momento actual se le utiliza para marcador. ¿Qué significa? Que si no lo tuvo antes, lo utilizan como posibilidad de que ayude a saber que si no existe otra vez, va a ser negativo. ¿Pero en cuáles? En los pacientes que no sean con tumores indiferenciados, o sea, los que sean tubulares, los efectos, dan antígeno carcinoma embrionario, digo, positivo, y con esto lo siguen. Entonces van siguiendo. Después de un mes o un poco más, este cae y después si vuelve a subir, quiere decir que ha quedado alguna metástasis probablemente por ahí que está creciendo. Entonces ayuda o da la luz de alarma, ¿no? Para poder actuar. Después de la cirugía, bueno, pueden quedar los estomas, habría que anastomosarlos en el mejor de los casos, ¿no es cierto? En el estadio TNM, si es que, como les decía, estadio 1 y 2 no van a quimioterapia. Estadio 3 y 4 sí necesitan quimioterapia. Ahora, para cuidar al paciente, definitivamente ahí está la enfermera, el cirujano oncólogo que tiene que ver cómo ve el paciente y el digestólogo que ver cuándo hacer el primer control en este caso, ya sea tomográfico, endoscópico, etcétera. Y ahora el controlar esa posibilidad, con eso se controla la posibilidad de recidiva, ¿no? La colonoscopia es básica. Hay que controlar cómo está el margen o sea, de anastomosis mediante colonoscopia, ¿no? Y tenemos al final, esto después de la cirugía es lo que hay que hacer, controles seguidos. Creo que está acá. Miren, acá tienen ustedes los tumores. Este es un tumor de colon, este es otro tumor ulcerado bastante grande, ¿ya? Bastante grande. Este es de una resección, en este caso abdominoperineal. El piel por los costados, pero no se ha visto por acá. ¿Ya? Esto es un tumor de recto. Y acá tenemos uno también ulcerado, ¿ya? Pero sí es de colon. Entonces estos tumores realmente son bastante agresivos. Este ya está para perforarse. Y este igualmente, ¿cuántos ganglios habrá en la parte más proximal? Este es un tumor, este es el ciego, miren, tumor grande, en el ciego hay tumores grandes, en el colon derecho hay tumores grandes,
se extirpa con todo y un poco de intestino delgado también. No se puede dejar, digamos, de extirpar eso. Hay que hacerlo con intestino además. Bueno, bueno, creo que ha sido un gusto estar con ustedes. El día martes tenemos la posibilidad de ver tumores retroperitoneales a la misma hora. ¿Ya? ¿Qué son? Uy, las dos. Bueno, muy buenas tardes, señores. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, señorita. Gracias. Le doy las gracias a mi madre. Gracias, doctor.